Hola chicos, chicas, señoras y señores. Hoy en Españoleando con Tere aprenderéis a presentar a alguien. Puede ser a una amiga, a un amigo o a unos amigos. Pero yo, en este caso, hoy voy a presentar a una amiga. Vamos a participar 3 personas. La primera soy yo, Tere. La segunda persona es una amiga imaginaria, Rosa. Rosa es española. Y la tercera persona que va a participar es mi amiga Amanda, que es de Cuba. Vamos entonces ya a comenzar la presentación y vamos a entrar en escena a mi amiga Amanda. Como veis aquí, Amanda es una muñeca. Es una muñeca que yo quiero mucho. Amanda y yo conversamos, ella me escucha, yo le hablo y tenemos una relación muy bonita entre Amanda y yo. Por eso quiero presentársela a mi amiga Rosa Española. Comenzamos entonces. Vamos a escuchar cómo vamos a dirigirnos entre todas las personas. Esta soy yo que me dirijo a Rosa, mi amiga española. Hola, y Rosa me responde, hola. Yo me dirijo a Rosa. Te presento a una amiga. Se llama Amanda. Amanda es de Cuba. Es profesora. Amanda y yo somos compañeras de trabajo. Vivimos en Francia y trabajamos en una escuela. Y Amanda dice a Rosa, encantada. Y Rosa le responde a Amanda, encantada. Bien. Muchas gracias por tu participación, Amanda. Vamos entonces ahora a pasar a algo muy importante que es la pronunciación. Como vosotros sabéis, en la lengua española la pronunciación es muy fácil porque de la misma forma que se escribe, como vosotros veis todas las letras, así mismo se pronuncia. Comenzamos entonces. Por favor, repetid después de mí. Hola. Hola. Te presento a una amiga. Se llama Amanda. Amanda es de Cuba. Es profesora. Amanda y yo somos compañeras de trabajo. Vivimos en Francia. Y trabajamos en una escuela. Encantada. Encantada. Muy bien vuestra pronunciación. Vamos ahora a explicar algo importante en el cuerpo de la presentación. Quiero esta parte explicarla muy bien. Cuando se hace una presentación,
no es una obligación decir todas las frases que yo dije aquí, todos los datos de Amanda que yo aporto aquí en mi presentación. Pero como yo soy una profesora de lenguas extranjeras, sí me siento en la obligación de darle un vocabulario amplio a mis alumnos para poder presentar. Esto para mí sí es una obligación. Por ejemplo, se puede decir y se debe decir, te presento a una amiga. Se llama Amanda. Después se puede seleccionar algunas de las frases, como por ejemplo, es profesora, vivimos en Francia. Por ejemplo, Amanda y yo somos compañeras de trabajo y trabajamos en una escuela. Es decir, que vosotros podéis decir algunas de las frases que están insertas en este cuerpo de la presentación, porque así la presentación es más completa y sobre todo la persona que va a conocer a Amanda o que va a conocer a vuestro amigo, entonces puede saber quién es esta persona, ¿vale? Por eso es que digo que no es una obligación decir todas las frases, pero sí por lo menos decir algunas frases que contengan datos interesantes de esa persona que se presenta. ¿Está bien? Bueno, pues yo pienso que con esta presentación que hemos hecho hoy es suficiente para poder presentar a una amiga o a un amigo. Yo quiero antes de terminar deciros algo como siempre. No olvidar de deciros si el vídeo os gusta, pues por favor no olvidar este dedito. Si el vídeo no os gusta, podéis dejarme en los comentarios por qué el vídeo no os gusta. Me interesa mucho saber si el vídeo ha gustado, si no ha gustado, porque pienso que es interesante para mí y para todos vosotros. Se pueden compartir mis vídeos. Todos mis vídeos se pueden compartir sin problema. Y algo importante también es no olvidar de suscribirte en el canal, porque cuando tú te suscribes, rápidamente el canal te va a avisar que hay un Españoleando con Ted. Bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto.